hablaremos de una de las industrias más importantes de México, la industria textil. ¿Te has imaginado alguna vez cómo está hecha esa camisa o playera que traes puesta? Bueno, pues hoy conoceremos todo ese proceso, así que no te despegues, porque esto apenas comienza. La ingeniería textil se dedica al tratamiento y producción de fibras, tanto naturales como químicas, su procesamiento en hilos y superficies textiles, incluyendo su tinte, su afinamiento y confección. En nuestro país, esta disciplina ha pasado por 3 etapas importantes. La primera de ellas es cuando la industria artesanal se transformó en un procedimiento industrial, con la instalación de la primera fábrica textil de Latinoamérica, llamada La Constancia Mexicana en la ciudad de Puebla. Las fibras que se trabajan en esta manufactura eran algodón, lana, lino y yute. En el segundo periodo se presentaron los bríos artificiales y químicos. La cantidad aumentó, así como la complejidad, ya que al mismo tiempo se iba modificando su estructura. Además, se requería la ayuda de un profesional. Actualmente vivimos en la tercera etapa, donde se requiere de la participación no solo de un profesional, sino de un experto orientado a la investigación, debido a que la actividad textil ha tomado otro rumbo. Gracias, Dulce, por tu información acerca de la industria textil. Y bueno, para ampliar un poquito más el tema de este maravilloso mundo, yo me encuentro en la Escuela Superior de Ingeniería Textil con el ingeniero Emilio Romero, quien nos va a platicar y nos va a ampliar el conocimiento de todo este proceso que es maravilloso. Ingeniero, muchas gracias, bienvenido. Hola, buenos días, buenos días. Bueno, el proceso para hacer un hilo es el siguiente. Nosotros, ¿me permites? Claro, aquí tenemos, de hecho me traje precisamente estas pruebas para conocer un poquito el proceso. ¿Cómo empieza? Que es el algodón tal cual. Así es. Y cómo va evolucionando. Pero primero cuéntenos cómo es que esto empieza el proceso, cómo empieza de aquí el proceso. Bueno, primeramente el algodón, como bien sabemos, es una fibra natural donde nosotros enseñamos a los alumnos desde la pizca y a seleccionar el algodón. Posteriormente se selecciona y por medio de fardos se hacen las pacas. Aquí nos llega directamente la paca y pasa por una máquina que se llama abridora. Esta máquina, por medio de unas astrías, absorbe el algodón y por medio de ductos lo pasa a una máquina que se llama la limpiadora. Después de la limpiadora pasa a la mezcladora para después pasar a la carda, donde nos saca este velo. Después de este velo, por medio de unas máquinas que se llaman estiradores, lo doblamos por varios procesos para después llegar finalmente a nuestro pabilo, que se hace en la máquina veloz. Después del veloz le damos el estiraje que queremos para hacer nuestro producto final, que es el hilo. Ahora, ingeniero, ¿cómo llega de este proceso? Digo, pasa por una maquinaria, que para empezar la maquinaria es de lo más sofisticado que hay actualmente en el área textil en México, ¿no? Cuéntenos de esta maquinaria, ¿cómo es esta maquinaria? Bueno, esta maquinaria fue donada por los proveedores y parte de la COFA, del Instituto Politécnico Nacional. Aquí la instalamos nosotros y ya nosotros tuvimos una capacitación de los proveedores para poderla trabajar. Ahora, los alumnos que se encuentran en esta Escuela Superior de Textil, ¿qué pueden encontrar? ¿Cuál es la carrera que se ofrece aquí? Bueno, aquí en el Politécnico ofrecemos en esta escuela 4 carreras, que es ingeniero textil en hilados, ingeniero textil en tejidos, ingeniero textil en acabados, ingeniero textil en confección. Nosotros primeramente empezamos por hacer el hilo. Toda prenda textil comienza con el hilo. Nosotros, como ya dijimos, empezamos con la materia prima para nosotros terminar con el hilo. Este hilo pasa después a las tejedoras, ya sea de punto o tejido plano, para después nosotros seguir con el proceso de acabado, donde lo podemos teñir o descrudar si lo queremos en blanco, y después a la confección. O sea que todo, digamos que todo desde el proceso de cuando está el algodón natural,
no pasa por ningún proceso químico hasta que se tiñe. Así es, no pasa. Sí se necesita. Llega todo con basura, inclusive, y aquí tenemos la máquina limpiadora que absorbe toda esa cascarilla. ¿Cuántas máquinas necesitamos cuando empieza así para que termine con un hilito? Con este hilo. Bueno, nosotros aquí en este taller se hacen dos tipos de hilo, que es el hilo de algodón cardado o hilo de algodón peinado. Empezamos con la abridora, después seguimos con el estirador de primer paso, después seguimos con la reunidora de cintas, después pasamos por la peinadora, después el estirador de segundo paso, después sigue el veloz y la continua y después el enconado. Y yo veo que aquí el algodón es como bastante sensible, digámoslo así, porque se puede romper muy fácilmente, pero el hilo no, el hilo sale muy resistente. ¿Cuál es el proceso que lleva para que pueda llegar a ser tan resistente? Si se ve tan frágil incluso aquí. Bueno, este hilo se hace a base de estirajes y doblados. ¿Qué es el doblado? Nosotros tenemos que juntar varias mechas de hilo y irlas doblando y entrelazando, doblando y torciendo. Después de varios procesos ya pasa por la continua, que es el último proceso donde ya el hilo sale completamente resistente y del título o calibre que nosotros queramos. Bueno, pues esto es parte del proceso porque aquí no termina. Así que, ingeniero, ¿qué le parece si vamos a ver la sección del tejido para continuar y más bien darle continuidad a lo que es todo el proceso textil? Así que ustedes no se despeguen, vamos con esta segunda sección. Bueno, y estamos aquí ahora en el área de tejido y para esto me encuentro con el ingeniero Maurilio Andrade, quien es el jefe del departamento de tejido. Ingeniero, muy buenas tardes, gracias por estar aquí con nosotros. Y bueno, después de ese proceso de hilaje, ahora llega aquí el hilo. ¿Qué pasa para poder formar la tela? Bueno, nosotros recibimos los hilos de algodón y de otros tipos de materiales. Los montamos en las máquinas tejedoras en la parte que se llama fileta o estructura. Se programan las máquinas y se inicia el proceso de tejido. Tenemos máquinas circulares de gran diámetro que producen rollos de tela, como son para las prendas que conocemos como pants. Para los pants. Tenemos la máquina de pequeño diámetro, que es la calcetera. ¿Qué es esto? ¿Es lo que hace esto? La máquina produce el tubo con todas las partes de la calceta o el calcetín. ¿Qué es esta parte, no? Así es. Aquí vemos que le hace falta una parte. ¿Esta parte dónde se hace? Se hace en un departamento de confección, o sea, es cerrarle la punta. Ok. Y después pasa al de teñido o de escrude, dependiendo de la fibra y del tipo de artículo, para que sea ya usada como calceta o calcetín. Y aquí se utilizan, dice, en combinación con los hilos de algodón, que ya vimos cómo es el proceso, se utilizan otro tipo de hilos también, ¿no? De otros materiales para poder confeccionar, por ejemplo, este tipo de prendas. Sí, por ejemplo, esta calceta está compuesta de hilo de algodón, una parte, de acrílico y de nylon. Ahora, sabemos que hay diferentes tipos de tejidos. ¿Cuáles son esos tipos? Bien, hablando de géneros o de tejidos, debemos de distinguir dos principales. O sea, el tejido plano o de calada, que es, por ejemplo, la mezclilla, la manta. En fin, hay esa serie de tejidos que se logran con otra tecnología que es el cruzamiento de hilos. Ese tipo de tejidos requiere una preparación, un urdido. Y en tejidos de punto podemos encontrar máquinas tejedoras donde nada más colocamos los hilos encima de las estructuras o filetas y se programa la máquina y se inicia el tejido. Tenemos también dentro del tejido de punto por urdimbre que preparar un número de hilos, urdirlos en un carretito y después alimentar esos carretes en la máquina y iniciar después el tejido. Son, por ejemplo, de las máquinas de tejido de punto por urdimbre,
Los encajes es un artículo muy representativo de este tejido de punto, ¿no? Los encajes. Sí, las que conocemos en las prendas de aplicación. Ah, ok. Pero ese encaje se hace aquí también. Sí, tenemos dos maquinitas que hacen que hacen ese tipo como lo que vemos normalmente ya comercial, los encajes tradicionales. Sí, en este caso tenemos la máquina en preparación, está en montaje, los alumnos hacen los diseños y después está el montaje, pero sí podemos hacer dibujos sencillos, no muy complicados como los que se venden en el comercio, ¿no? Porque ya después de aquí ya pasa a otro procedimiento. Por ejemplo, es un tipo de tejido, ¿no? ¿Qué tipo de tejido es este? Sí, este es un tejido de punto por recogida o trama, y aquí lo podemos elaborar en máquinas rectilíneas tricotosas, sencillas o mecánicas o electrónicas, pero este es un artículo muy sencillo, este es una prenda para utilizar como bufanda, ¿no? Como bufanda. Después de este proceso de tejido, ¿cuál es el siguiente paso? El siguiente paso es el acabado o terminado para darle la presentación o el color al tejido textil. Al tejido. Bueno, pues entonces vámonos a ver cómo es el procedimiento del acabado. La primera vestimenta fue hecha a base de cueros y pieles. Actualmente, esta moda ha persistido a través del tiempo. Posteriormente, aparecieron las telas fabricadas en telar. Se piensa que este instrumento existe desde hace más de 7000 años. Fue en la Edad Media cuando comenzaron a realizarse los tejidos de punto. Sin embargo, fue hasta el siglo XIX cuando se usaban elementos naturales para fabricar las telas, como algodón, lana y seda. Las fibras sintéticas hacen su aparición a mediados de este siglo, usándose para la fabricación de telas. Luego, se redujo en gran medida el mercado de géneros, dado que las prendas comenzaron a comprarse hechas. Aunque todavía existía un gran porcentaje de hechura a mano, se hizo notoria la gran producción industrial. Desde fines del siglo XX, la falta de tiempo de la mujer por su actividad en el área laboral hizo que comenzara a volcarse a la ropa de fibras artificiales para los niños, dado que no requieren cuidados especiales. El remolino de la vida actual, donde todo es cada vez más rápido, si es posible a la velocidad de un clic de nuestra computadora, incide también en el mundo del diseño. Y bueno, ahora sí ya nos encontramos en el área de acabado, que en lo personal se me hace como el área más interesante porque aparte se necesita de mucha creatividad. Pero para esto tenemos aquí a la ingeniera Araceli Bernal, quien es especialista en todo este mundo de los acabados. Así que platíquenos un poquito, después de que ustedes reciben la tela, ¿qué es lo que sucede? Bueno, ustedes vieron que el material del área de tejido sale con ciertas no propiedades, sale sin color, sale con todos los elementos que nosotros aplicamos para poder tejer. Ahora nosotros tenemos que eliminar esos productos y limpiar la fibra. Lo que vamos a hacer es quitar todo lo que me vaya a impedir el poder trabajar y teñir o estampar mi material correctamente. O sea, purificar esa tela, que quede completamente limpia, ya sea para teñirla o para estamparla, ¿no? Exactamente. Acabas de decir un término muy entendible. Purificamos, eliminamos las impurezas propias de la fibra o del proceso anterior con el que fue trabajado o tejido. Muy bien. Después de que ustedes ya purificaron esta tela, ¿qué se hace? Nosotros pasamos al proceso de empezar a conferirle color al material. Pasamos a los procesos de teñido.
Ahora sí, empezamos a darle, a ennoblecer lo que es nuestro género textil, confiriéndole ya otra propiedad, el color. Ese color lo aplicamos por medio de diferentes tipos de procesos. Los procesos son muy diversos, necesitaremos mucho tiempo para explicar esto. Simple y sencillamente lo que hacemos es transformarlo en máquinas de las cuales nosotros tenemos el área que son réplicas de laboratorio, para poder trabajarlos posteriormente en producción. En la otra área en la que nosotros podemos trabajar es, vamos a conferirle lo que viene siendo ya el estampado. Que eso me pareció muy interesante porque ustedes aquí diseñan el estampado, o sea, tienen un cuarto oscuro como normalmente se hace en la fotografía, pero para los estampados los diseñan y ustedes ahora sí que los estampan, ¿no? Claro que sí. ¿Qué es este proceso? Al alumno se le enseña desde un principio cuáles son los mecanismos que tiene que ir él dominando y controlando para poder llegar a trabajarlo en nivel fabril, ya a nivel de producción. Se les enseña precisamente a hacer todo lo que es el revelado, se les enseña a trabajar sus emulsiones, cómo procesar, se les enseña a cómo trabajar cada uno de las fibras, porque cada fibra se trabaja con un proceso muy diferente, con colorantes o pigmentos muy diferentes acordes a cada una de estas fibras. Claro. Y ellos mismos hacen sus diseños, se trabajan con programas también en donde ellos desarrollan la capacidad de hacer el diseño y posteriormente aplicarle el color que él considere pertinente a su gusto, ¿verdad? Claro. Y cómo debe de trabajar cada uno de estos productos químicos para obtener un resultado ya óptimo. No estamos hablando de una serigrafía. No. Estamos hablando de un estampado que va a ir a nivel de producción. Máquinas de 30, 40 metros, en donde se trabajan producciones amplias, donde se trabajan materiales que pueden ir corriendo a 30, 40 metros por minuto y que van a ir dirigidos precisamente a el área de transformación, que es el área de confección. Pero antes de esa área, digo, ya tienen el estampado, sin embargo, aquí la tela todavía está un poco áspera, como que no tiene una buena imagen. ¿Cuál es ese proceso para que nosotros podamos lograr, por ejemplo, ya un terminado? Por ejemplo, digo, aquí estamos viendo una prenda en miniatura, pero ¿cómo llegamos ya a este proceso de que se vea lisa la tela, tenga buen aspecto físico? ¿Cómo llegamos a este proceso? En este departamento se conoce como el departamento de acabados químicos y de transformaciones también de acabados mecánicos para conferirle esas propiedades al material. En este departamento es donde nosotros aplicamos lo que son acabados químicos, por ejemplo, lo que son los repelentes, los acabados antifuego o antiflama, los acabados permanpress, planchado permanente, lo que son los acabados anforizados, que no va a encoger. ¿Cuántas veces no hemos visto la prenda que en la etiqueta dice Sanfor Plus? ¿Qué significa? Que la camisa no va a encoger. Ese es un acabado y son acabados protegidos. Ahí es donde nosotros ya le conferimos no solamente el acabado de tersura, de suavidad, de tacto, sino también podemos conferir otro tipo de acabado que lo llamamos un acabado mecánico, como por ejemplo las sudaderas en la parte interna está como perchadito, como afelpado. Bueno, ese es un acabado mecánico. A partir de una máquina nosotros vamos limando la parte interna de esa tela y conferimos eso, perchamos la tela, hacemos cardados, damos otro tipo, grabados, el gofrado que es muy conocido. Hoy está nuevamente entrando mucho en auge. ¿Han visto el papel sanitario? Sí. Viene con bordecito, ese es un gofrado. Okay. Estamos grabando nuestra tela para conferirle un aspecto, un relieve que se lo estamos adicionando mecánicamente. Entonces ustedes ya entregan una prenda prácticamente terminada, pero falta un proceso. Sí. ¿Cuál es ese proceso? Entregamos una tela, una pieza de tela para que posteriormente se convierta ya en una prenda como producto final y es ahí donde termina nuestra cadena. ¿Qué sería que el departamento de confección? Bueno, pues entonces acompáñenos al departamento de confección para ver cómo concluye y cómo terminan estas prendas. Y bueno, este es el último proceso de confección y para eso me encuentro con la ingeniera Elvira Cruz,
quien nos va a platicar cómo es este último proceso después de que ustedes ya reciben la tela perfectamente limpia, purificada, estampada o teñida. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, después de que la tela es reprocesada y todo lo que es el proceso que se lleva a cabo anteriormente, aquí nosotros también damos el inicio, que es parte del diseño. El diseño viene siendo la formación, la construcción del tejido, el acabado y el estampado. Después de ahí se hace el reproceso y después del reproceso viene siendo lo que es el proceso final de la tela. Y con esto nosotros hacemos un análisis en cuestión de tejido, en cuestión de hilo, cuando ya viene estructurado el proceso anterior. Entonces, después de eso viene lo que es el diseño. Nosotros aquí efectuamos lo que son patrones para analizar el tipo de tela, la caída, la estructura del tejido, el análisis que viene compuesta la fibra. Y con base a eso ya se confecciona la prenda. Exactamente. Por ejemplo, aquí tengo un ejemplo de lo que ustedes solicitan. Se hace un diseño. Así Necesitamos una playera con cuello así, botones. Así es, ciertas características. Y entonces ustedes piden este tipo de tela. Así es. Para que se las manden y Así puedan es. confeccionarla, que en este caso quedaría algo así. Así es. Nosotros a lo que hacemos aquí es, ya que está la tela terminada, estampada, teñida y con algunos procesos, tratamos de que todo el proceso que va siendo estructurado, nosotros le damos el acabado. ¿Sí? En cuestión de la tela vemos las puntadas, que todo viene por normas. Les enseñamos aquí a los chicos también a analizar las normas que viene incorporado por la Cámara de Industria del Vestido, por la Cámara de Industria Textil. En cuestión de textil, proceso de la tela. En cuestión de confección, pues vemos las medidas, antropometría, tallas y todo el proceso que se va analizando en cuestión de textiles. Ahora, todo esto es manual. Por ejemplo, vienen aquí y lo diseñan. Y son plantillas. Esas plantillas pueden ser de manera manual o digital. Puede ser de dos formas. Nosotros aquí en forma manual sacamos la transformación, que vienen siendo los patrones. Después de ahí podemos analizar cómo tenemos las mesas acá atrás de corte en un papel en forma manual. Extendemos una talla de medidas, de los moldes, de una manga, un cuello, y vemos análisis de combinación, por decir, aquí trae un cuello que es de otro color, y aparte la tela también es diferente a esa tela, entonces nosotros esto lo marcamos aparte, independiente de la tela. También llevan entre telas, o sea, nosotros analizamos todos los avíos, todo lo que lleva el proceso, y en cuestión de hilos, todo lo que lleva el análisis y la puntada. Tallas, medidas, ya entra un poco lo que es control de calidad y ya después nosotros en forma digital tenemos allá el sistema Letra y el sistema Gerber. En el sistema digital, que es el sistema Letra, nosotros tenemos los patrones, entonces analizamos por medio del sistema y hace automáticamente, ahí ya con un plotter, saca lo que son los patrones en tallas y medidas. ¿Qué es un plotter, perdón? Es como si fuera una impresora pero en grande y ahí nosotros ya tenemos la medida. En el sistema Gerber tenemos el tendido por medio también digital, donde el rollo va desenrollando la tela y lo va tomando las medidas a largo y la longitud de lo que nosotros hemos marcada. Y esa marcada lo colocamos al final de acuerdo al plotter que ya viene el proceso y después se coloca encima. Y lo que hace la máquina en forma, ahora sí que de rayo láser, corta automáticamente todo lo que está al contorno de la silueta del molde o piquetes o marcas y todo lo que va marcando ahí. Y ya al final nosotros armamos los bultos y lo mandamos para el área de confección. Pero veo que también tienen cortadoras manuales. Así o sea que es. aquí pueden aprender de las dos formas. En tanto forma manual como y digital. Ya digital. Que es como lo último que podemos que estamos encontrar manejando en la tecnología. Aquí Y en eso es México. lo que estamos haciendo aquí en México. Y los alumnos pues están capacitándose para todas estas áreas. No quiere decir que van a ser diseñadores, no quiere decir que van a ser costureros, sino aquí es un análisis de tiempos y movimientos, cargas de trabajo, el desglose de operaciones, desgloses de tejidos, caídas y todo lo que es el proceso de lo que tiene el área de acabado. Por si una tela no está bien teñida, nosotros aquí tenemos que ver que no salga la prenda de dos colores, ¿sí? Claro. Sino tenemos que ver desde el proceso de acabado qué pasó. ¿Sí? También por decir, cuando checamos las puntadas, que las puntadas vienen por normas de calidad, nosotros tenemos que analizar las puntadas, cuántas pulgadas por puntadas tiene en una pulgada, y también checamos el estampado. Y si le queremos levantar un colorido, también lo hacemos lo mismo. Es como ahorita los patrones que se andan usando de los pantalones de mezclillas, que son así como con figuritas, que salieron un tiempo. Sí. Eso fue un error a través de la máquina cortadora, de lo que era en cuestión de corte, que el diseñador estaban cortando, diseñó los patrones normales, pero a la hora que movió la máquina, sin darse cuenta, formó una silueta en la mezclilla
y fue un acabado que automáticamente quedó un error en una tecnología moderna. Miren, lo que se convirtió en un error Ajá. en una gran moda. Así es. Y bueno, ya para finalizar, después de este proceso solamente pasan al proceso de costura De para costura. unir las partes y Unirlos. entonces queda perfectamente esta prenda o cualquiera de las que estamos. Sí, exactamente. Nosotros también tenemos prendas inteligentes, en la cual, por decir, tenemos una bolsa y ocultamente a veces, por decir aquí con los jóvenes que se les olvida la bata, ¿no? Que casi por lo regular batallamos que se les olvida la bata. Ellos aquí diseñaron una bolsa de mano normal, ahí echan su mochila, todo, y en ese momento, pues le abren la bolsa y la transforman en una bata, o lo mismo con una chamarra. Bueno, pues ustedes ya vieron todo este proceso que realmente es mágico y creo que ninguno de nosotros lo conocía. Ingeniera, muchas gracias de verdad por toda esta explicación, fue maravillosa. A ustedes muchas gracias por habernos acompañado una vez más.